Hoy vamos a ver los diferentes significados del sonido ay. Coged papel y boli, que empezamos. Como sabéis, las reglas de pronunciación en español son bastante estrictas, haciendo que la correcta pronunciación de las palabras produzca un sonido único. Sin embargo, hay palabras que, aun teniendo una escritura diferente, sus sonidos son muy semejantes, haciendo necesario entender el contexto para saber qué palabra se está utilizando. Es el caso de ay y ahí. Vamos a verlas de una en una primero y luego ponemos énfasis en su pronunciación. Ay con H. Esta palabra deriva del verbo haber, por eso la H al principio. Su significado hace referencia a la cantidad de objetos que se tienen. Por ejemplo, si digo que tengo 2 manzanas encima de la mesa, también podría decir que hay 2 manzanas encima de la mesa. Otro uso, también relacionado con el verbo haber, sería la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, tenemos que terminar los deberes antes del examen. Una frase similar sería hay que terminar los deberes antes del examen. Ambas frases, aun significando lo mismo, se diferencian en que la primera es una orden personal, a nuestro grupo. Nosotros tenemos que. Mientras que la segunda se refiere más a una norma general, a todos. Hay que. Vamos con la segunda. Hay sin H. Este hay sin H no es un nombre al uso, sino que es una interjección. Un sonido para expresar movimientos del ánimo, aflicción o dolor. Cuando se escribe, suele ir entre signos de exclamación. Por ejemplo, te tropiezas con la mesa y exclamas ¡ay, qué golpe me acabo de dar! O ¡ay, cómo me duele! Como veis, no da significado como un nombre o un adjetivo, sino que contextualiza la frase que le acompaña. Otro uso, también muy coloquial, sería si, por ejemplo, estoy en la parada del autobús y de repente me encuentro con un conocido. Entonces diría, ¡ay! No te había visto. ¿Qué es de tu vida? En un uso más literario de la palabra, no de uso común hablado, pero sí escrito en novelas, indica pena o temor cuando se acompaña de la partícula de. Por ejemplo, ¡ay, qué va a ser de mí! El significado de esta frase sería algo así como, por ejemplo, que el protagonista del libro ha terminado una relación amorosa y suspira por el futuro que le espera a solas. Como veis, la frase es muy de novela, dramática, pero en la lectura de un libro queda muy bien. En hablado, en determinadas circunstancias, también puede quedar bien, pero su uso hablado en esta última acepción es un poco más residual. Y por último, ahí, con H intercalada. Intercalada porque va entre 2 vocales. Este adverbio se refiere a un lugar ya conocido por los interlocutores. Por ejemplo, te dejo las llaves ahí, encima de la mesita. Encima de la mesita he dejado las llaves y me refiero a ese sitio como ahí. Si os fijáis, la escritura de esta palabra es con H intercalada, como dije al principio, y con tilde en la I. Ahí. El lugar al que se refiere ahí puede ser figurado. Por ejemplo, se conocieron en un viaje a Londres y ahí empezó todo. En este caso, ahí no se refiere a la ciudad de Londres, ni a ningún lugar en concreto, sino al viaje en general, a ese momento.
Vamos a repasar las tres palabras poniendo énfasis en la pronunciación. Hay, con acento en la A y con H. Hay, con acento en la A, sin H y muy comúnmente entre signos de exclamación. Ahí, con acento y tilde en la I, con H intercalada. Vamos a ver el último ejemplo con todo. Hay croquetas para cenar. ¡Ay, qué ricas! Te las dejo ahí, en la mesa. Y hasta aquí la clase de hoy. Repasadlo e intentad ponerlo en práctica.